Hola, mi nombre es Vanessa Rincón. El día de hoy estaré llevando a cabo la actividad integradora, que básicamente consiste en realizar un pequeño análisis sobre las 4 unidades vistas dentro de la materia. Bueno, vamos a comenzar con la unidad 1, que básicamente se trata sobre la prevención del delito. Pero para comenzar a abordar este tema es necesario que nosotros entendamos el concepto de delito. Bueno, esto o el delito es una conducta que se encuentra establecida en la ley y que afecta a la sociedad. Para que una conducta se considere delito, tiene que contar con 4 elementos principales. Primero, tiene que ser típico. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues debe estar señalado por la ley. Tiene que ser antijurídico porque va en contra del derecho. Es culpable cuando existe la responsabilidad de la persona y es punible porque puede recibir una sanción. Bueno, hay dos tipos de delito. El delito doloso, que se refiere a cuando una persona tiene la intención de realizar el acto, y cuando es culposo se refiere a que ocurre por una falta de cuidado. También se va a analizar la responsabilidad penal desde cuando una persona puede actuar como un autor o como partícipe de un delito. Otro tema importante, o básicamente lo que nos concierne aquí, es la prevención del delito. Esto consiste en realizar una serie de acciones anticipadas para disminuir la comisión de delitos y evitar que se vuelvan a ocurrir, ¿no? La prevención busca reducir factores que favorecen la delincuencia. Existen 3 tipos de niveles de prevención. La prevención primaria se va a referir a evitar delitos mediante acciones generales dirigidas a toda la sociedad. La prevención secundaria va a estar enfocada en personas o grupos que ya presentan mayor riesgo de cometer delitos. Y por último, la prevención terciaria va a buscar evitar que quienes ya hayan delinquido vuelvan a reincidir, ¿ok? También dentro de esta unidad se habló mucho sobre la política criminológica. Esta política es el conjunto de estrategias que utiliza el Estado para enfrentar la delincuencia y encontrar soluciones que permitan disminuir los delitos respetando las leyes. Ajá. La investigación criminológica sigue una metodología que incluye 4 etapas. La primera etapa es la preliminar, donde se va a conocer el hecho. El segundo punto, la segunda etapa, es el planteamiento, en donde vamos a establecer los hechos. Perdón, la hipótesis. La etapa ejecutiva, ahí es donde se van a realizar las investigaciones. Y finalmente el informe, que es donde se presentan los resultados obtenidos. Ahora, en la unidad se va a analizar la problemática delincuencial actual y cómo influyen los factores como la familia, la escuela y la comunidad, porque sabemos bien que la familia tiene un papel muy importante porque va a transmitir valores, normas y formas de convivencia. Sabemos que la falta de comunicación, la poca supervisión y los ambientes negativos van a favorecer esas conductas antisociales y hasta el mismo entorno escolar y comunitario pueden influir en el comportamiento de las personas. Como conclusión de esta unidad, yo podría rescatar que la prevención del delito no depende únicamente de castigar las conductas, sino también de conocer sus causas y trabajar en acciones que ayuden a construir una sociedad más segura, y la participación del Estado va a tener que ser fundamental, así como la familia, la escuela y también la misma comunidad, porque es necesario que todos estemos unidos para poder disminuir la delincuencia y promover una mejor convivencia social. Bueno, continuando con la unidad 2, que básicamente vamos a hablar sobre la policía preventiva, van a haber varios temitas que vamos a abordar un poquito. Por ejemplo, vamos a comenzar por saber que la policía es un servicio que está a cargo del Estado y él va a tener como objetivo mantener el orden público, proteger los derechos de las personas y garantizar la convivencia pacífica dentro de la sociedad.
La policía tiene una función muy importante que es prevenir delitos, proteger a la ciudadanía y conservar la paz social. Debido a esto, el Estado tiene el llamado poder de la policía que le permite establecer los límites a ciertas conductas con la finalidad de proteger el bien común y la seguridad de la sociedad. La policía preventiva se caracteriza porque busca anticiparse a los delitos, identificando situaciones de riesgo y aplicando estrategias para disminuir la posibilidad de que ocurran más hechos delictivos, ¿ok? Su objetivo principal va a ser reducir la incidencia del delito y mejorar la seguridad en la comunidad. Existen dos tipos de cuerpos preventivos, en este caso la estatal y la municipal. Nos referimos a la policía estatal porque tiene facultades para actuar en todo el territorio del estado, mientras que la policía municipal solamente va a trabajar dentro del territorio del municipio. Muy bien. Dentro de sus atribuciones vamos a encontrar prevenir delitos, como ya lo hemos mencionado, faltas administrativas, proteger la vida, la integridad y bienes de las personas, conservar el orden público, auxiliar a la población y colaborar con las autoridades como el Ministerio Público y los jueces, y también pueden detener a personas cuando exista un delito en flagrancia. Los policías preventivos también tienen derechos, como recibir una remuneración por su trabajo, contar con capacitación, que en muchos casos pues, sabemos que no tienen el presupuesto, así lo mencionan. Contar con capacitación y equipo necesario para realizar dichas funciones, seguridad social y un trato digno por parte de sus superiores. En este tema me gustaría abordar un poquito porque como persona que vive dentro de un municipio del Estado de México, yo sí puedo notar que existe cierto deterioro en la capacitación de los elementos. Hay muy pocos elementos. Rara vez se les brindaba el equipo completo, a veces ellos tenían que comprarlo por su parte, entonces a mí me parece que es un descuido enorme. Entonces también si hablamos de salarios, pues tendríamos que comparar si están ganando lo necesario para poder arriesgar sus vidas, ¿no? Bueno, también como mencionamos que tenían derechos, obviamente van a tener obligaciones, ¿no? Entre ellas va a tener que ser actuar conforme a la ley, realizar sus informes correctamente, cuidar del equipo asignado, que nomás les dan uno, pero bueno. Aprobar los controles de confianza, mantener la disciplina y proteger la información confidencial relacionada con su trabajo. Esta unidad básicamente explica la responsabilidad de los policías preventivos. Cuando un elemento no cumple con sus funciones o realiza actos indebidos, puede enfrentar una responsabilidad administrativa o penal. Eso sabemos que tiene que ser necesario. Las sanciones pueden ir desde una amonestación, suspensión o separación del cargo hasta consecuencias penales cuando se comete con un delito. Para la conclusión de esta unidad, vamos a decir que la policía preventiva tiene un papel fundamental, ya que no solamente se va a encargar de reaccionar ante los delitos, sino principalmente de prevenirlos y proteger a la ciudadanía. Para lograr esto, los elementos deben actuar con responsabilidad, respetando los derechos humanos y cumpliendo las leyes establecidas. La unidad 3, en la unidad 3 vamos a hablar sobre las nociones de criminalística. La criminalística es una disciplina que aplica conocimientos, métodos y técnicas científicas para analizar los indicios relacionados con un posible delito. Su objetivo principal va a ser determinar qué ocurrió, cómo sucedieron los hechos y quién pudo haber participado. Se divide en 3 áreas, ¿ok? La criminalística de campo, que consiste en el estudio del lugar donde ocurrió el hecho, realizando la búsqueda, fijación y levantamiento de indicios. En la criminalística de laboratorio, se van a encargar de analizar los indicios mediante métodos científicos. La criminalística de expediente es la que va a estudiar la información obtenida en la investigación para elaborar las conclusiones periciales, ¿ok? Existen diferentes ramas de la criminalística, como la fotografía forense, que va a ayudar a documentar el lugar, la balística forense, que estudia las armas de fuego y los proyectiles, la documentoscopía,
que analiza los documentos y los sistemas de identificación como la dactiloscopía, que va a utilizar las huellas dactilares para identificar personas. Son las que más conocemos, las que más reconocemos. También van a existir principios que van a orientar el trabajo de los especialistas. Primero, el principio de intercambio, que va a establecer cuando dos personas u objetos tienen contacto entre la existencia de materiales. El principio de identidad, que va a permitir identificar personas mediante elementos como huellas o ADN. Y el principio de reconstrucción de hechos, que va a permitir representar cómo ocurrió un evento a partir de los indicios encontrados. Muy bien. Otro tema importante es el lugar de investigación, que va a ser el sitio donde se presume que ocurrió un hecho delictivo. Puede clasificarse en 3 tipos. Un lugar abierto, que nos referimos como calles, terrenos. El lugar cerrado es una casa, un edificio. El lugar mixto, cuando combina características de ambos. Muy bien. La correcta protección del lugar sabemos que es fundamental, ya que va a evitar que los indicios sean alterados o contaminados. La metodología de la investigación criminalística tiene 5 pasos. Primero, la protección del lugar. Segundo, la observación. Tercero, fijación del lugar mediante fotografías, planos, descripciones. La colección de indicios. El suministro de indicios mediante la cadena de custodia. Los indicios van a ser objetos, huellas, rostros, señales que pueden estar relacionadas con un delito. Cuando estos son analizados y se confirma su relación con el hecho, se van a convertir en evidencia y posteriormente se van a convertir en una prueba durante un juicio. Para localizar los indicios existen diferentes técnicas de búsqueda. En lugares abiertos se utilizan técnicas como franjas, cuadrantes y la criba, mientras que en lugares cerrados se aplican técnicas como zonas, espiral y el abanico. Como conclusión de esta unidad, podemos decir que la criminalística va a ser la herramienta fundamental para la investigación de delitos, ya que va a permitir obtener información mediante métodos científicos y la correcta protección del lugar, el manejo de los indicios y la cadena de custodia van a ayudar a que la investigación sea confiable y contribuya a la impartición de la justicia. En la unidad 4 vamos a hablar sobre las técnicas policiales. Para comenzar vamos a hablar sobre el sistema penal acusatorio. Este se va a caracterizar porque las funciones de investigar, acusar y juzgar se van a encontrar separadas entre diferentes autoridades. Su finalidad es que los procesos sean más transparentes, respetando los derechos de todas las personas involucradas. El sistema se basa en principios fundamentales como la publicidad, que se refiere a que las audiencias deben de ser públicas, la contradicción, en la que va a permitir que las partes puedan defender sus argumentos y presentar pruebas. La concentración, para que los actos del juicio se realicen de manera continua, la continuidad, evitando las interrupciones innecesarias, y por último, la inmediación, donde el juez debe estar presente durante las audiencias. El proceso penal acusatorio va a contar con diferentes etapas. La primera es la investigación, donde se recaban los datos e indicios para conocer si ocurrió un delito. La etapa intermedia va a ser donde el Ministerio Público va a presentar la acusación y se van a analizar las pruebas. En el juicio oral se van a presentar y valorar las pruebas ante el juez. La etapa 4, que es la impugnación, se refiere a cuando alguna de las partes no está conforme con la resolución. Y por último, la ejecución, que se refiere a donde se va a cumplir la sanción establecida. La función del policía preventivo dentro del nuevo sistema penal se refiere a cuando un policía realiza una detención, debe de respetar el debido proceso y los derechos humanos de la persona detenida, como lo hemos mencionado en la unidad 3. Una detención va a poderse realizar principalmente en casos de flagrancia, como ya lo habíamos mencionado,
o en caso urgente, cuando existen circunstancias que justifican la detención. Después de la detención, el policía debe realizar la lectura de derechos al detenido, informando sobre sus garantías, como el derecho a guardar silencio, contar con un defensor y conocer el motivo de su detención, ¿no? También se estudia el uso del uso de la fuerza, el cual debe aplicarse únicamente cuando sea necesario, respetando los principios como legalidad, refiriéndose a que se debe estar basando en la ley, la racionalidad, utilizando la fuerza de manera adecuada, la proporcionalidad de acuerdo con la situación y la preservación de la vida, protegiendo al policía, a la víctima y al detenido. Muy bien. El policía preventivo va a poder participar en una audiencia durante el juicio oral como testigo. Este proceso debe ocurrir cuando éste sea citado, realizar protesta de decir verdad y responder preguntas durante el interrogatorio contra el interrogado. Muy bien. Un aspecto fundamental son los derechos humanos, como lo habíamos mencionado ya. Aquí los policías tienen la obligación de respetarlos y protegerlo durante sus funciones. La tortura y los malos tratos están prohibidos, por lo que existen protocolos como el Protocolo de Estambul que permite investigar posibles casos de tortura. En conclusión, para esta última unidad, las técnicas policiales van a permitir que los elementos de seguridad actúen de manera profesional durante o dentro del sistema penal acusatorio y la correcta aplicación de la ley, el respeto de los derechos humanos y el uso adecuado de sus funciones son esenciales para brindar seguridad y confianza a la sociedad. Me gustaría agregar que me quedó bastante clara esta unidad, bueno, esta materia. Rescatamos muchos conceptos del principio y pues nada, agradezco la atención brindada. Muchas gracias.